¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre y el día de hoy les traigo la primera parte de esta preciosísima historia, donde el cuento que todos conocemos tiene otra cara, no tan inocente, una más oscura, una que no siempre se cuenta, ya que el villano no nace, se crea y la historia cambia dependiendo de quién la cuenta. Y así, sin más chicos, pues comenzamos. Prefiero que me odien por quien soy antes de que me amen por quien no soy. La noche la vio reír bajo la luna, sola en la terraza del castillo. El vestido flotaba como si el cielo la estuviera reclamando. Desde lejos parecía una princesa soñando. De cerca parecía alguien que estaba a punto de caer. Y quizá en esa caída silenciosa comenzaba el verdadero cuento. Ser odiada por quien soy es mejor que ser amada fingiendo ser alguien más. Así empieza esta historia. No con un baile, no con un príncipe, sino con una verdad que nadie quiso mirar. Porque todos conocen el cuento de Cenicienta, pero nadie se pregunta ¿por qué alguien llegaría a odiarla tanto? Dicen que vivía con su madrastra y con sus dos hermanastras, celosas de su belleza. Dicen que era amable, noble y pura. Dicen que sufrió en silencio hasta que el príncipe la rescató. Y dicen que, al final, los villanos recibieron su castigo mientras ella obtuvo su final feliz. Un típico vivieron felices para siempre. Pero los cuentos siempre omiten algo. Nunca explican por qué las hermanastras odiaban tanto a Cenicienta. Nunca preguntan qué ocurrió antes de que la historia comenzara, porque si lo hicieran, quizá la villana no sería quien todos creen, y la princesa tal vez no era tan inocente. Siche, ese es el nombre que no aparece en los cuentos, la que observa desde la sombra, la que no encaja en la historia perfecta, la que aprendió demasiado pronto que en los cuentos de hadas no siempre gana la más buena, sino la que sabe sobrevivir. Aquella noche, bajo la luna, alguien reía como si el mundo ya no importara. No era una risa de alegría, era la risa de alguien que ya ha decidido dejar de fingir. Y cuando una Cenicienta deja de fingir, el cuento deja de ser inocente. Rowena, la Cenicienta de este cuento, cabello largo y ondulado como hilos de oro fino, ojos azules tan puros que dolía mirarlos demasiado tiempo, piel clara, delicada, casi real, una belleza que parecía haber sido creada solo para ser amada. Por eso, cuando levantó la vista aquella noche, su expresión no era de princesa, sino de miedo. ¿Qué estás diciendo? Baja de ahí ahora mismo. Su voz tembló al extender la mano, genuinamente preocupada. Baja y hablemos primero. La otra chica no respondió de inmediato. Cerró los ojos y sonrió. Una risa suave, extraña, casi liberadora. Dicen que tú y yo somos como el agua y el aceite, que somos polos opuestos, la luz y la oscuridad frente a frente. Un lazo maldito que jamás debió unirse desde el principio. El conde Wisdel tomó por esposa a una mujer plebeya, una unión que jamás pudo ser tranquila desde el principio. Ella tenía una hija, una joven de 17 años, una mujer plebeya, imperfecta igual que su madre. Podrían haberlo disfrazado como un amor que trascendía las diferencias de clase, pero en este hermoso cuento había alguien que nunca debió de existir. En la familia del conde todos amaban a una joven de cabello dorado y ondulado, ojos que guardaban el azul del cielo. Si la mirabas, inevitablemente te enamorabas. Rowena. A su lado, yo no era más que una sombra. Y siempre era lo mismo. Todavía hace falta, así que inclina la cabeza. ¿Quién le encontraría atractivo a una tonta tan sumisa? Criada para obedecer, para agachar la mirada. Desde el primer día me irritaba. La servidumbre susurraba a mis espaldas. Decían que me ofrecía como sirvienta, que no conocía mi lugar, que me arrastraba por unas monedas.
Cada vez que escuchaba esas voces, recordaba el voto que hice la noche antes de mudarme a esta casa. Disfruta de lo que te den, me dijo mi madre, pero graba en tu corazón que puede terminar en cualquier momento. No te vuelvas complaciente cuando seas feliz, porque si eres demasiado feliz, hasta los dioses se vuelven celosos. Pero me volví complaciente. Ya no despertaba al amanecer para trabajar. Ahora elegía vestidos frente al espejo. Era feliz de llevar un apellido, Madame Sichet de Bisbals. Esa felicidad, sin embargo, resultó insoportable para otros. Los nobles que temían que el conde, cegado por el amor, entregara todo a su nueva esposa y a su hija. Temían que yo, sin sangre legítima, me atreviera a crecer bajo el favor de mi padre adoptivo. Temían que robara el lugar de Rowena. Así que tramaron un plan. Me aislaron, difundieron rumores, permitieron que me desprestigiaran y me compararon una y otra vez con ella. Yo era el patito feo, una muñeca sin valor, un ave con los ojos vendados picoteando el alimento que le daban. Postres, lujos, vestidos caros, joyas brillantes. No hacía falta destruirme desde adentro. Había muchos afuera, esperando picotear el ave engordada. Dicen que una mansión revela su jerarquía en los detalles, en los vestidos, en la forma de caminar, en quién recibe la luz y quién se queda en la sombra. Aquella noche el salón parecía un tablero de ajedrez, baldosas negras y blancas bajo nuestros pies, columnas altas como jueces silenciosos y en medio del todo, ella, Rowena, con su cabello dorado cayendo en espirales perfectos, piel de porcelana, ojos azules tan limpios que dolían mirarlo demasiado tiempo, y el collar de perlas en su cuello brillaba con una elegancia casi insultante. Le sienta tan bien a la señorita Rowena, lo decían con esa sonrisa suave, esa que no se dirige a ti. Lo arranqué, las perlas rodaron como pequeñas lunas sobre el suelo, un sonido seco, hermoso, irreversible. Porque por eso la sangre importa. ¿No es lo que siempre repiten? Cuando mi padre adoptivo murió en la tormenta, mi madre se adelantó como una reina que toma la pieza final. La mansión del conde pasó a nuestras manos. El tablero cambió, o eso creí. Rowena fue enviada a la habitación de ceniza, un cuarto gris estrecho donde el polvo se pegaba a la piel, donde las velas no alumbraban, apenas sobrevivían. Decían que era maltratada, decían que era víctima, pero nadie miraba mis ojos. No soy el tipo de que se sienta a llorar en silencio. No soy el tipo de villana que se quiebra. Si odiaba, era con precisión. Y aún así, los cuentos de hadas no abandonan a sus protagonistas. ¡Shh! Por aquí, señorita. Una mano la guió en la oscuridad, un susurro, un rescate. Cuando la volvieron a ver, ya no estaba cubierta de ceniza. La luz la encontró primero. El vestido azul descendía en capas luminosas, bordados con hilos de plata, cristales en el corsé, falda amplia como un cielo nocturno. Se alzaba como si hubiera pertenecido a ese lugar. Todos abrieron los brazos literalmente, como si el mundo entero se inclinara para recibirla. Ahora no te preocupes. La rodearon, la elevaron, la celebraron y el príncipe heredero la miró como si hubiera esperado toda su vida ese momento. Y yo observaba desde la penumbra. Labial corrido en mis labios, una sonrisa que ella no sabía fingir. Mis ojos ardían, no de tristeza, de algo más afilado. Rowena resurgió en esplendor. Se convirtió en la princesa heredera, en la joya del reino, en el cuento perfecto, y yo comprendí algo. Los cuentos de hadas no destruyen a sus villanas, las dejan vivir lo suficiente para que vean el final. La sala del trono estaba teñida de rojo, cadenas, susurros y una multitud que esperaba el final de una villana. La joven arrodillada no alzaba la cabeza. Cabello enredado, vestido manchado, tobillos sujetos por hierro, ya no parecía una noble, parecía algo que debía de ser eliminado.
Eso no es una mujer, murmuró alguien entre la multitud. Es una víbora venenosa. Si no se le corta la garganta, volverá a levantar la cabeza y morderá cuando nadie lo espere. En el trono, el príncipe heredero observaba con indiferencia, altivo, como si todo aquello fuera un espectáculo necesario. Solo porque mi querida Rowena lo pidió, le perdonaremos la vida. Esto hizo que un murmullo recorriera toda la sala y entonces ella entró, con un vestido claro que hacía resaltar su cabello dorado y esos ojos azules tan puros. Se acercó con pasos suaves y frente a la prisionera habló con dulzura perfecta. Por favor, aflojen las ataduras, hermana, dijo con una sonrisa compasiva. Esta es una oportunidad para empezar de nuevo. Y esto hizo que un silencio se propagara. ¿Una nueva oportunidad? La joven alzó el rostro apenas y sus labios se torcieron en algo que no era una sonrisa. Porque conocía esa mirada, ese tono, esa misericordia que siempre llegaba cuando ya era demasiado tarde. Con ese rostro angelical mostraba lástima barata a su antojo. La multitud suspiró emocionada. La princesa de la corona es tan bondadosa, su corazón es tan hermoso como su belleza. Incluso perdona a la villana. El público alababa su misericordia. La benevolente princesa de la corona, tan hermosa como bondadosa, tan pura como el vestido que vestía. La luz parecía inclinarse hacia ella, como si incluso el sol la eligiera. Y mientras tanto, yo me hundía. No en lágrimas, no en arrepentimiento, solo en el fango. Las sombras me trepaban por los brazos. Las voces me empujaban hacia abajo. Bruja desagradecida, debieron de ejecutarla. Ella brillaba arriba. Yo desaparecía abajo. Porque en el contraste no es solo luz y oscuridad. Es aplauso contra condena. Es misericordia pública contra humillación privada. Rowena, mi querida hermana Rowena, solo una pregunta, ¿de verdad no lo sabías? La gente de la casa del conde actuó en grupo, todos uno tras otro, como si estuvieran perfectamente coordinados. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Y por un segundo parecía realmente confundida, porque Rowena era la única que no lo sabía. ¡Ja! Hubo un tiempo en el que siempre me lo decían. ¿Por qué no puedes hacer algo tan sencillo? Eres tú quien tenía esa mirada, Rowena. Esa mirada no era de inocencia, era superioridad envuelta en dulzura. Responde, ¿sabías, verdad? Y el silencio. Y entonces, sí, lo sabía, pero resultó bien, ¿no? Todos lo hicieron sin quejarse. Las cosas que yo hacía con naturalidad, siempre me costó entender por qué tú no podías. Ja, claro, para ella era natural, para mí nunca lo fue. Porque cada gesto, cada palabra, cada error terminaba comparado contigo. Esas son cosas del pasado, gritaste. Podemos empezar de nuevo, solo baja de ahí. ¿Empezar de nuevo? Rowena, realmente te odio. Y quiero que me recuerdes que cada noche brillante de tu vida perfecta se manche con mi nombre. En tu cuento de hadas, si tan solo pudiera plantar un defecto, eso me bastaría. Así que, con tus gritos como mi única compañía, di un paso atrás, los pies descalzos, la sangre marcando el borde de la terraza, y bajo la luna me convertí en un ave que cae. Una historia que estaba destinada a terminar así. ¿Tenía que ser así? ¿O esto era una broma de Dios? Cuando abrió los ojos, el aire no era el de una caída. Era suave, silencioso, familiar. La luz de la luna era fría, aunque cerrara los ojos. Los pensamientos que se remolinaban no me permitían saber si estaba soñando o si esta madrugada interminable era la realidad. ¿Soy la única que ha regresado en el tiempo? ¿Es esto una bendición o una maldición?
¿Qué fue lo que me trajo de nuevo a este lugar? Mi cuerpo flotaba como si comenzara a disolverse entre dudas. Lenguas desconocidas se deslizaron en mi mente, símbolos que no comprendía, palabras que se mezclaban, que se deshacían antes de que pudiera atraparlas. No lograba entender esa lengua extraña, y entonces lo vi. En el extremo, bañado por aquella luz dorada, había algo que me permitía respirar. Para alcanzarlo, debía romperlo. No sabía qué era. No sabía qué significaba, pero lo supe. Solo así podría avanzar. Y entonces extendí la mano, el sonido fue seco, irreversible, y mi maldad era mi único camino. La oscuridad estalló, fue como un sueño incomprensible, pero curiosamente ya no necesitaba seguir preguntando. Desperté, las uñas seguían tan afiladas como las de una bruja, y las mismas heridas palpitantes que siempre ardían en mis talones. La prueba de que todo era real, no fue un sueño. Regresé y esta vez no voy a fingir ser inocente. Abrí los ojos. La luz de la mañana entró sin pedir permiso. Una criada pasó frente a mí sin inclinarse, sin saludar, ni siquiera fingió respeto. Solo caminó hacia la ventana y abrió las cortinas con brusquedad. Mari, mi doncella personal, altiva, presumida y completamente indiferente a mi presencia. Ni siquiera me miró al cruzar nuestras miradas. En el pasado también era así. Aun siendo una sirvienta, mantenía el orgullo en alto. Nunca me habló con amabilidad. Cada orden que obedecía parecía recordarme que lo hacía solo porque no tenía otra opción. Pero recuerdo claramente el único momento en el que Mari sonrió con verdadera felicidad frente a mí. Y fue cuando yo ya no podía defenderme, mis manos atadas, la boca amordazada, inmóvil. Pensé entonces, era ridículo que alguien más pobre que nosotras quisiera ser tratada como una dama. Las otras sirvientas se reunieron a su alrededor, riendo. ¿Y lo del aceite de lavanda no fue más gracioso? ¿Qué pasó con eso? Mari soltó una carcajada. Esa plebeya preguntó qué eran las burbujas flotando en el agua del lavabo. Le dije que eran aceites de lavanda, buenos para la piel, y la muy ingenua lo usó sin saber que era mi saliva que flotaba allí. Risas crueles, desquiciadas. Desde el principio, las comparaciones con Rowena comenzaron por culpa de la conducta inapropiada de Mari. Aunque se suponía que debía ayudarme a aprender a comportarme como una dama noble, me dejó prácticamente abandonada. En aquel entonces no entendía lo injusto que era todo. Después de haber vivido casi como una mendiga, ¿cómo podría saber yo cómo trataban realmente a los nobles? ¿Por qué no noté la arrogancia, la falta de respeto? ¿Por qué no vi que obedecían pero nunca me reconocían? Ahora sí lo veo, con claridad. No era torpeza, no era ignorancia, era desprecio. Y en esta vida no pienso volver a tolerarlo. Pareces enferma, dije con calma. ¿No tienes fiebre? Tu cuello se ve muy tenso. No, no me duele nada, señorita. ¿Ah, no? Le hice una seña con los dedos de ven aquí. Mari dudó. ¿Por qué? No terminó la frase y la tomé del cabello y la tiré. Pensé que no me había saludado porque te dolía el cuello. Señorita, duele, por favor, suélteme. La acerqué un poco más y le dije, ¿recuerda esto, Mari? No me gusta cuando las puertas se abren sin permiso. Tendré cuidado, señorita. Y empieza a saludar como corresponde. Sí, señorita, ahora tráeme agua para lavarme. Volvió despeinada con un cuenco en las manos. Señorita, ya la traje. Una noble debería lavarse en una palangana amplia de plata con agua tibia y fragancias suaves. Pero como siempre me trajo un pequeño cuenco de bronce, pétalos de lavanda flotando como si fuera un favor. Apuesto a que, igual que antes, mezcló jacinto que irrita la piel. Y el agua estaba fría. Nada ha cambiado. Ya ni me sorprendes, Mari. ¿Y el siguiente paso qué serán? ¿Las burbujas? Sin esperar, tomé el cuenco y lo vacié sobre ella.
El agua cayó por su cabello y su vestido. Tráelo de nuevo. Y así fue una y otra vez. Hasta que Mary dijo: señorita, ya es la 4ª vez. Si algo le molesta, dígalo directamente. Tú deberías saberlo mejor que nadie. En mi vida anterior no solo traía agua sucia, también se dedicaba a vestirme. Entre todos los vestidos que mi padrastro compró, mi armario siempre terminaba lleno de los más absurdos. Solo tiene que escoger el que le guste, señorita, decían. Pero era mentira. Me vestían con combinaciones ridículas, joyas que no combinaban, colores que chocaban. Recuerdo ese día perfectamente, mi primer desayuno como hija del conde. Aparecí vestida como un payaso. Mi padrastro guardó silencio. Mi madre bajó la cabeza. Y Rowena, diciendo: ¿te costó vestirte? Desde ese momento comenzaron las comparaciones. Una señorita que ni siquiera sabe ponerse un vestido, Rowena jamás haría algo así. Con esto presente, le dije: por tu culpa llegaré tarde al desayuno. Entonces, ¿a quién crees que culparé? Cuando el conde lo sepa, ¿qué dirá? Prepárame como es debido, ordené. Es tu última oportunidad, ¿entendido? Sí, señorita. Agachó la cabeza y se apresuró a obedecer, y esta vez las cosas serían distintas. Mary regresó y esta vez con una palangana amplia de plata, agua tibia, esencias de flores suaves, todo aquello que en el pasado deseé con desesperación y jamás pude alcanzar. Estaba empezando ahora. Recuerdo que el conde me cuidó con devoción, aún sin compartir su sangre. Pero los caballeros del condado no pensaban igual, ya que siempre andaban murmurando: no puedo creer que se casara con una mujer tan vulgar, con una hija de 17 años. Si esa jovencita logra ganarse su confianza, también podría ascender. Por favor, tiene aire de campesina. Qué humillante ofrecer mi caballerosidad a una plebeya barata. Era bastante ridículo, ya que su estandarte decía: no hables de injusticia, no pongas falsedad en tu lengua, aférrate a la rectitud. Eran unos hipócritas. Eso era en la parte externa del condado, pero en la parte interior seguía lo mismo. No es justo que alguien se vuelva señorita de la noche a la mañana. ¿Nosotros que pasamos hambre ahora debemos inclinarnos ante esa advenediza? Y no solo eso, hacían apuestas para ver cuántas veces tropezaría durante el desayuno, que si podía caminar en tacones, y que ya esperaban ver ese espectáculo. Pero esta vez iba a ser diferente. En el camino hacia el comedor, 2 de los sirvientes se quedaron callados y sonrojados, porque alguien caminó con la espalda recta, sin vacilar, aunque los zapatos nunca le quedaron del todo, aunque dolieran, aún así caminó y volvió al presente. Los tacones resonaron en el pasillo, firmes, regulares. El mayordomo la vio acercarse, un hombre mayor de postura impecable. Se sorprendió apenas la vio. Mis oídos entorpecidos por el tiempo aún pueden reconocer el eco de unos tacones que provocan murmullos. Estos pasos pertenecen a alguien que ha regresado a su lugar. Buenos días, mayordomo. Bienvenida a casa, señorita. Abrió la puerta del comedor y esta vez no era un espectáculo. Era mi regreso. Al cruzar el umbral del comedor, las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los caballeros sonrojados. ¿De verdad es la nueva señorita? Caminé sin vacilar. Mi vestido verde caía en capas suaves, ajustado a la cintura con un lazo discreto. El cabello ondulado largo castaño descansaba sobre mis hombros como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Las uñas finas bien cuidadas, la postura recta, los pasos firmes, nada fuera de lugar, nada ridículo, nada que pudiera usar en contra de mí. Madre, ella se llevó una mano al pecho y dijo: «Oh, Dios mío, ¿cómo puede ser tan bonita desde la mañana?». Sonrió con esa ternura que nunca cambió. «¿Dormiste bien, mi adorable gorrión?». Por supuesto. Se inclinó y besó mi mejilla. Mi madre me amaba sin reservas. Hay
A su lado estaba el conde Beachbal. En el pasado, ante sus labios fríamente cerrados y su imponente figura, yo me sentía intimidada. Ni siquiera podía saludarle correctamente, siempre dudando, siempre escondiéndome detrás de mi madre. Avergonzada por mi vestimenta inapropiada, no sabía entonces que él también se sentía tenso al saludar a su hijastra. Ahora lo veo con claridad. Su espalda rígida, las manos entrelazadas detrás, la sonrisa apenas formada. Así que, incapaz de soportar aquella atmósfera incómoda, mi padre adoptivo a duras penas consiguió embozar una sonrisa. ¿Descansaste? Pero aquella sonrisa me pareció totalmente aterradora. Su voz sonó como una exigencia, como si estuviera molesto, y yo, torpe, nerviosa, asustada, simplemente grité y arruiné el momento. Me acerqué al conde y le dije, ¿durmió bien, padre? Y sin dudar me incliné para darle un beso en la mejilla, un gesto pequeño pero inesperado. En el pasado, Rowena siempre fue apreciada por su dulce voz y sus acciones encantadoras. Entonces, ¿quién podría impedirme actuar de la misma forma? El conde quedó desconcertado un instante, pero lo tomó para bien. ¿Descansaste bien? ¿Hubo algún inconveniente? Ninguno en absoluto. Me sentí sumamente cómoda y cuando iba a sentarme, la rubia me miró. Hola, soy Rowena, hermana. ¿Hermana? ¿Por qué un trato tan formal? Por favor, llámame Siche. Ni muerta pienso convertirme en tu hermana mayor. Ok, Siche, repitió con calma. De acuerdo, te llamaré así. Recuérdalo, no hermana, solo Siche. La mesa estaba servida con abundancia, platos exquisitos, vajilla impecable, un desayuno digno del condado, y mientras comían algo llamó la atención al conde, porque veía a su esposa que aún dudaba a veces al elegir el tenedor correcto, pero aquella joven, sin que nadie la hubiera instruido formalmente, mantenía la etiqueta de mesa de manera impecable. ¿Dónde aprendiste modales? Solo seguí lo que leí en un libro. ¿Sabes leer? Me da vergüenza decirlo, pero la lectura es mi pasatiempo. Su madre se sorprendió. ¿Desde cuándo puedes leer? Lamento no habértelo dicho antes, madre. Aprendí mirando por encima del hombro. No teníamos los medios y no me atreví a desear estudiar por miedo a que mi madre tuviera que sufrir. El conde la observó con atención. ¡Qué pensamiento tan profundo para su corta edad! ¿Hasta qué punto puedes leer? Aún me falta mucho, pero puedo comprender la mayoría de los libros comunes. El idioma imperial no era algo que se dominara sin maestro. ¿Podría ser un talento excepcional? Obviamente, al ver la cara de incredulidad del conde, Siche no podía decir la verdad. No podía decir que ya había aprendido en esta casa en otra vida. Así que era mejor que se confundieran por su cuenta. Es extraordinario. Debería recibir instrucción adecuada. Me gustaría seguir estudiando. Y entonces intervino Rowena con suavidad. Quizá yo podría instruirla. Siche sonrió, pero su mirada se volvió fría. Agradezco la intención, pero contamos con profesores profesionales. No será necesario que Rowena se moleste. Aún así, aunque nunca he instruido a nadie, ¿no podría adquirir experiencia mientras ayudo a Siche? Ay, amable, correcta, impecable, la perfecta señorita noble. Esta es Rowena, la que siempre es llamada un ángel cuando hace un favor. Ay, mi dulce Rowena, dijo Siche con una sonrisa perfecta. En este momento estoy diciendo que no lo quiero. Su tono no fue brusco, no fue duro, fue impecable. Un rechazo directo envuelto en cortesía. ¿Alguna vez había recibido uno así? Y como ven, esta historia, chicos, a mí la verdad me encantó y desde que la empecé a leer dije, tengo que traerla sí o sí para todos ustedes. Así que coméntenme aquí si les gusta o no esta historia. Y ya saben, siempre son bienvenidas cualquier recomendaciones que ustedes tengan, porque créanme que tengo 3 que ya las tengo bien planeadas para empezar a traérselas. Y bueno, chicos, pues ya saben, si les gustó mi videito, por favor denle like, compartan y suscríbanse en caso de que no. Y si sí,
Pues muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, pues así sin más, yo me voy a despedir el día de hoy, pero no sin antes desearles, como siempre, que tengan un excelente día, tarde o noche o madrugada, si son como yo, que les gusta desvelarse leyendo o viendo estas lindas historias. Nos vemos luego, cuídense muchísimo. Bye bye.